Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. La reflexión de hoy se titula ¿Si mueres, irás al purgatorio? Vamos con la segunda parte. El libro de Job, capítulo 14, en los versículos 1 y 2 dice: El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. A principios de este año, cuando comenzó a extenderse el virus de COVID-19 por China, las redes sociales mostraron a médicos que alertaban de los peligros de este mal al resto del mundo, con el afán de prevenirlos y exhortarlos a tomar medidas pertinentes. Una preocupación similar me embarga cuando veo que millares de personas en el mundo están sumidas en la tristeza ante la muerte de sus familiares por causa de este virus. Y me pregunto si consideraron con seriedad la realidad de su destino eterno. Tengo muchos amigos y amigas que profesan la religión católica, pero dialogando con ellos, he comprobado que no toman con mucha seriedad a dónde pasarán la eternidad, sino que creen lo que les han dicho, es decir, que al morir irán al purgatorio. Al analizar esta doctrina, llegué a la conclusión de que no tiene sustento bíblico, por lo que mis amigos están en serio peligro de perderse. Para ellos, con mucho cariño y amor en Cristo, les comparto la perspectiva bíblica sobre el tema y que es expuesta en el artículo La sangre de Cristo anula todo purgatorio, que forma parte del folleto El católico y sus muertos. ¿A dónde vas tú?, escrito por el experto en Biblia Francisco Rodríguez Pérez y que aparece en la edición electrónica de la revista En la Calle Recta. Voy a transcribir parte de este artículo publicado en esta revista. El Nuevo Catecismo Católico y la Biblia. El Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, que en su apartado 1030 dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. ¿Cómo puede el Nuevo Catecismo hacer de menos las riquezas de la gracia de Dios y su perfecta justicia, diciendo que el hombre que vive en su gracia y en su amistad está imperfectamente purificado? ¿Dónde se halla en la Biblia que uno imperfectamente purificado está en la gracia y la amistad de Dios? ¿Dónde se halla en la Biblia que uno imperfectamente purificado está seguro de su eterna salvación? ¿Dónde se halla en la Biblia que uno imperfectamente purificado sufre después de su muerte una purificación para obtener la santidad necesaria? Es una contradicción que alguien muera en la gracia y amistad de Dios y al mismo tiempo esté imperfectamente purificado, ya que la palabra de Dios nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. En el sacrificio de la cruz, Dios estaba reconciliando consigo a todo hombre que crea en su Hijo Jesucristo, no tomándole en cuenta sus pecados. Lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19.
El sacrificio de Cristo en la cruz fue perfecto ante los ojos del Padre para pagar por todos nuestros pecados, culpas y penas, y para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Porque Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dios es el que justifica y purifica mediante la sangre de su Hijo, comillas, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo dice Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. La palabra de Dios afirma que Dios justifica y purifica perfectamente con la sangre de su Hijo a todo aquel que es de la fe de Jesucristo, pues la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Es un error hacerle creer a la gente que por sus propias obras se van a justificar o ayudar a otros a esa justificación. Pues Dios en su palabra nos dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Lo dice Romanos 3:20. Los apóstoles, Pablo y Pedro, cara a cara reconocen y afirman, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Si nosotros nos tuviésemos que justificar o purificar ante los ojos de Dios por nosotros mismos, jamás lo conseguiríamos, ni perfecta ni imperfectamente. Esto es lo que el Señor nos advierte en su palabra. Sin embargo, Él, en su infinita misericordia, nos ha justificado y purificado gratuitamente en su Hijo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Lo dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Toda persona que acepte esta perfecta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo puede estar plenamente seguro de su salvación. Pero el que se apoya en la justicia de sus propias buenas obras, sea perfecta o imperfecta, será condenado con todos aquellos que no aceptan la perfecta justicia de Dios en su Hijo Jesucristo. Todo hombre o mujer que admita a Jesucristo como su único y perfecto Salvador, jamás admitirá otro lugar de purificación, ni para sí ni para sus muertos, porque en la sangre de Cristo se verá siempre limpio de todo pecado y teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10, 19. Y si alguien le pregunta por la certeza de su plena santificación, le responderá: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Lo dice Hebreos 10:10, en la cruz del Gólgota. Así nos lo confirma la palabra. 1 Corintios 6:11 dice: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es la causa bendita de Dios para nuestra total santificación, y no nuestras penitencias, rezos u ofrendas, ni tampoco las penas del purgatorio. Porque lo único que acrisola las almas ante los ojos del Dios vivo
es la sangre preciosa de su Hijo. El apóstol Pedro en su primera carta pone como único medio de rescate de nuestra vana manera de vivir y para purificación de nuestras almas, la sangre preciosa de Cristo. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros vivamos la justicia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 22 y Primera de Pedro 2, versículo 24. Pregunta: ¿por qué los que se llaman sucesores, los papas, se han apartado de esta sana doctrina del apóstol de Jesucristo e implantaron una doctrina diferente? El apóstol Pablo, para confirmar la inmutabilidad del Evangelio de Jesucristo a través de los tiempos, dice: si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Amigo que me escuchas, con todos estos elementos que te he brindado, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón y creer la verdad de la palabra de Dios? Piénsalo con toda seriedad, pues se trata de tu destino eterno. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo, el pastor Magdiel Alanís Rangel.